La dinámica de este diálogo va a ser de esta manera, o la estructura del diálogo va a ser de esta manera. Le vamos a dar el espacio primero a Diego Zambelli para que pueda exponer, y mientras nosotros vamos a estar silenciados. Y después vamos a abrir un espacio de preguntas, de 3 o 4 preguntas y no más que eso, más de 3 o 4 preguntas no, para dialogar con Diego. Ahora le voy a dar la palabra a Nelson Bueno, un estimado compañero a quien le quiero agradecer este contacto, y él será quien presente a Diego Zambelli. Bueno, nuevamente bienvenidos, bienvenidas todos y todas. Bueno, buenas tardes a todos y a todas, espero que anden todos muy bien. Mi nombre es Nelson Bueno, trabajo con Carlos Todado en conjunto y bueno, y es un placer hoy estar presentando a un amigo y colega como es Diego Zambelli, que de Argentina, profesor de comunicación hace más de 20 años. Y bueno, hace 10 años que trabajo con personas con discapacidad en una institución de Argentina que tiene un taller de radio que es Sendero del Sembrador. Y hemos trabajado con él con el tema de la comunicación, que me ha dado una mano impresionante en un programa de radio que se llama Nada Sin Nosotros, que trabaja con personas con discapacidad. Y aparte también ha trabajado con personas con centros de día, etcétera, etcétera, y a su vez tiene empresa de comunicación y también ha trabajado en medio de comunicación, radiodifusores. Así que, Diego, muchísimas gracias por participar y te doy el paso para esta charla y bienvenidos a los que han ingresado. Bueno, buenísimo, Nelson. Muchas gracias por la presentación. Hola, ¿cómo están? En principio, gracias, Nelson Bueno Rodríguez, por invitarme a participar. Gracias, Carlos Torrado, del proyecto Apex, por hacerme un lugar y considerar que tengo algo para aportarles a ustedes, y principalmente entonces a ustedes que se han venido hasta acá en búsqueda de algo que ya veremos qué es ahora. Si les parece bien, vamos a compartir pantalla. Primero, les pido un favor, prendan la cámara, quienes puedan, porque me gustaría hacerles un par de preguntas como para saber en dónde tengo que profundizar y dónde puedo seguir medio de largo. Y además porque está bueno vernos un poco, ¿no? Y no correr con la desventaja de que ustedes me estén viendo y yo a ustedes no. Les estoy abriendo mi espacio de trabajo y a ver dónde están ustedes. La pregunta que les voy a hacer, les voy a pedir que por favor dejen levantada la mano, porque tengo dos pantallas para recorrer, quiero ver en qué situación estamos. Quisiera saber quiénes tienen, aunque sea una mínima noción, del modelo social de la discapacidad. Quienes lo sepan, dejen la mano levantada, por favor. Sigan con la mano levantada, por favor. A ver. Bueno, tengo poca cámara. Ok, muchísimas gracias. Bueno, somos pocos, así que vamos a detenernos ahí medio minuto. Bueno, vamos a, a compartir pantalla. Bueno, la primera aclaración es, le cambié el nombre a la charla así de sopetón, sigue siendo lo mismo, no se preocupen, no vinieron engañadas ni engañados, no les voy a vender nada, o por lo menos nada distinto a lo que ustedes vinieron a comprar. Pero pasa, seguramente a ustedes también alguna vez les pasó esto, que tuvieron un disparador, una idea disparadora, y a medida que le iban concretando dijeron, pero un momento. Y en realidad vamos a concluir en que efectivamente las prácticas inclusivas son la base, la definición y el objetivo de la docencia, pero preferí alterar un poquitito el título para que describa el recorrido que vamos a hacer para hablar de esa característica fundante de nuestro rol. Asumo que acá somos mayoría docentes, quizás me equivoque.
Entonces, mínimamente quién soy, aparte ya Nelson me presentó. A los efectos de esta charla, además, digamos, quién soy o qué hago, a qué me dedico, a qué me he dedicado, a la comunicación social, efectivamente, tanto trabajando en medios de difusión como trabajando en comunicación institucional para empresas, organismos, organizaciones sociales, docente. Hace ya casi 20 años que soy docente, comencé en el nivel superior y de a poco me fui desparramando. Y además también en área de educación no formal, ¿no? En la actualidad, y acá quizás, bueno, me salté, ¿qué les puedo decir? Como comunicador, estuve en distintos medios de la Argentina, Radio UBA, Splendid, Radio Espica, bueno, un montón más. Como Nelson mencionaba, uno de los hitos de, de mi carrera en medios fue Nada Sin Nosotros, o lo sigue siendo, solo que ahora está bajo otra modalidad, que es un programa de radio que tuvimos al aire durante 2 años, hecho a partir de un taller de radio con las y los concurrentes de Senderos del Sembrador, que es un centro de día de la ciudad de Vicente López, aquí en el Gran Buenos Aires. Y ese programa estuvo más de 2 años al aire, tuvo más de 100 emisiones, fue declarado de interés municipal por el Consejo Deliberante Vicente López y lo hemos presentado en distintos espacios. Por trabajar 2 cuestiones que van a estar atravesando esta charla. Una tiene que ver con el derecho a la comunicación de las audiencias, a poder acceder a distintas informaciones y miradas, en este caso sobre un tema que está bastante ajeno en la agenda mediática, que es la discapacidad y las personas con discapacidad, y por supuesto el derecho de las personas con discapacidad, el derecho a la comunicación, a poder expresar su punto de vista y su mirada del mundo. Bueno, decía, como docente comencé en la UBA, desde hace 16 años doy clases en el ISEC, que es un instituto terciario donde enseño radio y periodismo. También, bueno, en distintos espacios de educación no formal, ahí puedo mencionar a la ONG Abrojos de Tucumán, provincia en la con la que interactúo bastante. También he dado algunas videoconferencias a la UNSTA, que también es de una universidad de la provincia de Tucumán, la Universidad de Piura, en Perú. Y bueno, y también intervengo como facilitador en diversos dispositivos dedicados a poblaciones con distintas vulnerabilidades sociales. Ya mencioné a Senderos del Sembrador, que es quizás una de las organizaciones más importantes en mi vida, y en lo que hace a discapacidad claramente lo es la que me forma en esto. Ahí estoy hace 7 años. Comencé con un taller de radio y bueno, y lo otro ya se los conté, lo de Nada Sin Nosotros. Y antes de eso, antes de entrar en discapacidad y también después, trabajando con otras personas en diversas situaciones de vulnerabilidad social, que podríamos resumir en niñas, niños y adolescentes en situación de calle, aquí en la ciudad de Buenos Aires. Vulnerabilidad socioeconómica, bueno, donde quieran, barrios vulnerables y otras poblaciones en la ciudad de Buenos Aires, Gran Buenos Aires, Tucumán. Adultos con consumo problemático de sustancias también, y así. Hay distintas, lo hice por mi cuenta, Nelson mencionó mi consultora en comunicación, también tengo mi proyecto educomunicacional que se llama Taller de Radio, y bueno, y también trabajo para o con otras organizaciones al estilo de Amplitud, y algunas, bueno, que perdónenme, me estoy olvidando ahora, ya perdimos un montón de tiempo hablando de mí. ¿Y de qué vamos a hablar? Bueno, de ese punto de encuentro, ¿no? Yo no voy a venir con definiciones que quizás algunos de ustedes puedan dar mejor que yo, incluso. Lo que voy a compartir son algunas miradas y experiencias construidas a lo largo de estos años. En este punto de encuentro entre mi rol de comunicador, docente y facilitador, recuperando algunas miradas y recursos que pueden servir a la tarea docente, y además porque entiendo que la tarea docente, de todas formas, en sí misma es este lugar. El docente tiene, aunque no haga un proyecto estrictamente de educomunicación, aunque no tengan una radio escolar o no hagan un portal o una revista, en el aula se despliegan proyectos educomunicacionales, y la escuela o la institución educativa es sin duda uno de los grandes espacios donde se construyen las representaciones sociales, no solamente en los medios, y el rol del docente como facilitador del proceso de construcción
de conocimiento y adecuando las estrategias y las herramientas para que todos los estudiantes tengan al menos la posibilidad de acceder en igualdad de condiciones a esos contenidos que se están trabajando. Entonces, en este punto estamos hablando de derechos humanos. Estamos hablando, entre otros, del derecho a la educación, a la comunicación y al desarrollo de una vida personal y social plenas. Y esto es fundamental. Y dentro de esto, dentro de este último, vida personal y social plenas, incluimos todo lo que implica una vida plena, obviamente salud y también derechos culturales, económicos, sociales, en fin. Y como les decía recién, lo que intento compartir con ustedes para la tarea docente, pero impactando directamente en la calidad de vida y de desarrollo de estudiantes y de colegas docentes y de la institución misma, son algunas nociones y lógicas, y en concreto, y en los ejemplos que vamos a ver, adaptaciones y apoyos que he podido desarrollar en mi tarea como docente, aplicando un montón de cosas que aprendí como facilitador, en muchos casos ejerciendo ese rol a través de la comunicación. Por ejemplo, con talleres de radio, que es lo que trabajo un montonazo. ¿Desde dónde entonces? ¿Desde dónde vamos a entender toda esta cuestión? Bueno, desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos, desde la Convención Americana de los Derechos Humanos. En particular vamos a brevar bastante en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, y sobre eso ahora en un momento vamos a sacar una primera, no sé si conclusión, pero una primera observación. Y la Constitución Nacional de la República Argentina, que además le da rango constitucional a los tratados internacionales que he mencionado precedentemente, y a otros también, derechos económicos, derechos culturales y sociales, también van a estar acá, no los voy a mencionar explícitamente, pero están implícitos. Y después, bueno, no sé por qué quedó colgada la palabra discapacidad, después la legislación argentina, en mi caso, referida a discapacidad, salud mental, educación y comunicación social, entre otras. Y esto es así porque entendemos que las cuestiones sobre las que estamos tratando ya son problemáticas sociales, no del individuo, y entonces las entendemos desde una perspectiva de derechos, con una responsabilidad primaria del Estado, que es el principal y primer garante de que los ciudadanos y las ciudadanas puedan ejercer sus derechos, pero además implicando al resto de la sociedad en esa dinámica, no es solo el Estado. Y dentro de la sociedad estamos quienes, por nuestro rol, por aquellos proyectos de vida profesional que hemos elegido o que hemos podido construir, aquellos que tenemos un grado mayor de responsabilidad social por aquello a lo que hacemos. Seamos comunicadores sociales, médicos, docentes, facilitadores de distintos procesos de desarrollo personal. Cuando les hablaba de ser facilitador y mencionaba como al pasar niñas, niños, adolescentes en situación de calle, también estamos hablando, al igual que en el trabajo con personas con discapacidad, de ser una pequeña parte en todo un mecanismo que debería estar al servicio de ese individuo, de esa persona, para que pueda desarrollarse plenamente y que esté además plenamente inserta en su comunidad. Entonces, también hay una responsabilidad social. Un mal trabajo nuestro afecta la calidad de vida de las personas, no es lo mismo que vender bulones. Bueno, el modelo social de la discapacidad, que justamente lo que plantea, y esto muy a grosso modo, les recuerdo, no voy a dar definiciones, sino que voy a compartir nociones, hay un montón de bibliografía que pueden consultar, entiende justamente entonces que la discapacidad es una problemática social y que la imposibilidad, ahora lo vamos a ver con la definición o un acercamiento a la noción de discapacidad, que tanto el surgimiento o la aparición de la imposibilidad que implica la palabra discapacidad y por lo tanto su resolución también son una cuestión, una temática social, y no del individuo.
Y la planificación centrada en la persona, PCP, es una forma, una modalidad de trabajo en discapacidad, pero que en realidad nosotros también como docentes lo realizamos muchas veces sin darnos cuenta, que es, en términos generales, es desarrollar, planificar el trabajo con cada persona. Esto es, tanto a nivel individual, es decir, trabajando con personas con discapacidad, desarrollás un recorrido de actividades y de propuestas para cada una de las personas con las que trabajás, pero además fundamentalmente, digo bien, con esa persona. Vos no te sentás en tu escritorio a escribir lo que se te ocurre que vos creés que es mejor para. Te sentás con esa persona para dialogar y con los distintos apoyos que sean necesarios, que esa persona sea la que diga qué es lo que quiere para su vida y entonces juntos construir ese camino para alcanzar esa meta. Y nuestra responsabilidad como docentes, o facilitadores o lo que estemos ejerciendo, es aportar las adaptaciones y los apoyos necesarios para que esa persona pueda o al menos tenga la chance de recorrer ese camino. Y entonces, aquí una primera cuestión, y esto es nodal, ¿no? ¿Cómo entendemos a la discapacidad o qué entendemos por discapacidad cuando entramos al aula? Y en la vida en general. La discapacidad no es la persona. La discapacidad no la tiene la persona. La discapacidad es aquello que no puede hacer o que tiene dificultad a hacer porque tiene un déficit frente a una estandarización del ser humano. Algo está acá y esta persona tiene un déficit y en ese algo está acá. Ahora resulta que eso que no puede hacer o que tiene dificultado no se debe al déficit. Hay muchas personas que tienen un déficit. Miren, yo uso anteojos y puedo mencionar otras cosas bastante más severas que mi graduación, eh, y que no tienen discapacidad, realizan su vida en igualdad de condiciones, se desarrollan plenamente. El problema es cuando se chocan con una barrera material o simbólica que le impide ese hacer. Entonces la discapacidad, el impedimento, no está en su déficit, está en lo que la sociedad le pone delante y o en aquello que no le facilita. Ahora esto va a quedar más claro con los conceptos de accesibilidad que vamos a ver en breve, porque un ejemplo muy claro en lo que siempre pensamos cuando hablamos de accesibilidad, la accesibilidad arquitectónica, ¿no? Y quizás el poder transitar por una vereda y cruzar la calle por una rampa. Bueno, ahora bien, había personas que no se podían desplazar por la vía pública. ¿Por qué? ¿Porque tenían una discapacidad motriz? No, porque las veredas estaban destrozadas y o construidas para aquellas personas que podían desplazarse exclusivamente con sus dos piernas. En cuanto se hacen las adaptaciones y esas personas con apoyos, con una silla de ruedas, unas muletas, un bastón, lo que fuere, esa persona puede transitar la vía pública y cruzar la calle. Entonces, ¿dónde está el impedimento y dónde está la solución? ¿En la persona o en cómo se organiza la sociedad? Y en nuestro caso, en cómo pensamos y cómo organizamos nuestra clase. Entonces, la discapacidad no es una enfermedad, no lo es. No se cura, no se rehabilita. Esas cosas son de paradigmas anteriores al modelo social de la discapacidad. Y además, decíamos, la discapacidad no es la persona, no se cosifica, no se convierte a una persona en una de sus características, que es el tener un déficit determinado. ¿Qué será esa flecha que me apareció ahí, no? No tengo idea. Y entonces, ¿cómo le digo a la persona con discapacidad? Bueno, acá en la Argentina y según tratados internacionales y demás, persona con discapacidad. En realidad el nombre, como dice ahí el título. ¿Cómo le digo? Y, qué sé yo, Nelson. Ahora, ¿cómo me refiero a una persona con discapacidad con ese término? Persona con discapacidad. No es discapacitado, no lo resumo a una sola cosa, que además es un déficit. No hablo de personas con capacidades especiales, las personas con discapacidad no vuelan, ese es Superman.
no tienen necesidades diferentes, o en todo caso todos y todas nosotras tenemos necesidades distintas. No son angelitos, ni personas iluminadas, ni vienen del cielo, ni son un castigo, ni son una ofrenda de Dios, ni nada de todo eso. Y así como no son discapacitados, tampoco es, tengo un Down en el aula, tengo un TEA. No. Tienen personas, trabajan con personas como cualquier otra, bueno, que en algún caso tiene una discapacidad. ¿Y cuántas son? Ah, en la Argentina, mejor dicho, en la provincia de Buenos Aires, que no es donde yo vivo en la ciudad de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires hay una ley que dice que el único término adecuado es persona con discapacidad, y está en debate, esto va cambiando, algunas de las palabras o expresiones que usé en algún momento fueron adecuadas, y está bien, esto es un proceso, todo se va cuestionando y replanteando, hay otros términos que andan dando vueltas, como diversidad funcional, por ejemplo, pero esto tiene un desenlace que vamos a ver en breve, cómo vamos a terminar llamando a las personas con discapacidad. ¿Cuántas personas son? Bueno, más o menos en la Argentina, según dos estudios distintos del INDEC, entre el 10 y el 12% de la población de la República Argentina tiene algún tipo de discapacidad. Y según la ONU, en el mundo son alrededor del 15%. Entonces es una minoría, pero no es poca gente. Es una gran mayoría. Y atraviesa todo. Atraviesa rangos etarios, atraviesa niveles socioeconómicos, géneros, atraviesa absolutamente todo. Salvo que la discapacidad, ahí me acordé, esa palabra discapacidad que estaba colgada, creo. Y la discapacidad, como otras vulnerabilidades sociales, se potencia con otras vulnerabilidades. Es decir, no es lo mismo ser una persona con discapacidad, con necesidades básicas satisfechas, y con recursos económicos que ser pobre o ser mujer. No les cuento si son una mujer con discapacidad pobre. Tienen todos los números tienen ahí. En la UBA, hablando de educación y de ámbitos universitarios, en la UBA, que tiene un gran programa Discapacidad y Universidad, es la universidad más grande de la Argentina, la UBA. Nada más que el 3% de sus estudiantes son personas con discapacidad. Estamos hablando de que en la Argentina son entre el 10 y el 12 de los habitantes. ¿Por qué solo un 3% de estudiantes? Bueno, entonces, ¿qué es lo que está en juego? Estábamos hablando de problemáticas sociales, por lo tanto soluciones sociales, y lo que está en juego en realidad es el sentido. En el fondo lo que está en juego es el sentido, es cómo nos entendemos como sociedad y como humanidad. Lo que está en juego son las representaciones sociales, por eso la insistencia de recién, y esto para aplicar en el aula, no es una declaración de principios, cómo llamar a la persona, decía persona con discapacidad y no de otra forma, si me ahorré de poner otras muy ofensivas, pero que se usan, porque cómo denominamos define y crea sentido. No es lo mismo, no crea el mismo sentido y no hace sentir de la misma manera y no hace entender a los demás de la misma manera si llamamos discapacitado que si llamamos persona con discapacidad. No plantea el problema de la misma manera. Y por lo tanto no lo pensamos ni lo solucionamos, no lo abordamos de la misma forma. Lo que está en juego es la definición de persona. Y yo les decía que iba a volver sobre la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Les fui enumerando más o menos el marco legal desde el cual íbamos a hablar. Lo que dice en gran medida, no es lo único, no es lo único para nada, por favor, pero en muchos casos, lo que plantea la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad es lo mismo que dice la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Es lo mismo. Derecho a la educación, derecho a la educación. Lo que plantea en muchos casos la Convención es cómo la cuestión de la definición, del entendimiento, del apoyo, pero los derechos que enumera son los mismos. Entonces, si un colectivo determinado necesita que especialmente se aclare que tiene el mismo derecho que cualquier otra persona, en realidad lo que está en cuestión es su condición de persona. Se las dejo. O sea, ¿quién es persona? Bueno, volvemos sobre otra cosa que había nombrado. Las accesibilidades son varias.
nosotros vamos a estar hablando, o en el aula seguramente interactuaremos, por lo menos con 3. La física, repito, es la más conocida, ¿no? Hablábamos de la vía pública, de que nuestros estudiantes puedan llegar a nuestra institución y al aula, y que si tiene varios pisos haya un ascensor que tenga el ancho suficiente, si es que usa silla de ruedas, y lo mismo el acceso al aula, la puerta que tenga el ancho que tenga que tener, en fin. Esa es fácil. La accesibilidad comunicacional, por ahí no la tenemos tan presente con ese nombre, pero la convivimos, digamos. Cuando vemos, en mi caso, en el caso de mi país, lengua de señas argentinas, ¿no? El cuadradito donde, o en un acto al costado de quien está hablando, una intérprete o un intérprete que traduce con sus manos aquello que se está diciendo para facilitar el acceso a ese contenido a alguien que en este caso no puede escuchar. Y entonces ahí se facilita la accesibilidad comunicacional a través de ese instrumento que es la lengua de señas, en el caso de mi país, Argentina. Cada país tiene sus adaptaciones propias. El closed caption, que son esos subtítulos que no solamente dicen lo que dicen los personajes, sino que describen los sonidos que ocurren en la película que estamos mirando. Alguien que no puede escuchar, una persona sorda, puede ver la película y leyendo los subtítulos va sabiendo no solo los diálogos, sino qué va ocurriendo en esa historia sonoramente. Hasta la música de suspenso ponen, por ejemplo. El braille, para acceder a un material de estudio, el closed caption para acceder a un material, un video que pongamos en el aula. El lector de pantalla, si nosotros entregamos digitalizado nuestro material de estudios, ya cualquier dispositivo, yo supongo que me están viendo en un cuadradito a un costado, casi todos los dispositivos móviles y las computadoras ya por default traen un lector de pantallas. Entonces, con que nosotros entreguemos nuestro material en PDF o algún formato similar, con algunos requisitos muy sencillos, nuestros estudiantes ciegos acceden tranquilamente a ese contenido. Y si no está digitalizado, hay organizaciones que se ocupan de hacerlo. Y si no, podemos hacerlo nosotros. O pedir colaboración. O la institución. Accesibilidad web, que las webs estén construidas de cierta manera para que puedan ser leídas, por ejemplo, por los lectores de pantalla. Y una persona ciega efectivamente navega la web y usa redes y así. Y finalmente la accesibilidad cognitiva, que es ya no solamente garantizar el acceso comunicacional a través, por ejemplo, de la lengua de señas, sino garantizar que lo que estoy explicando es accesible en cuanto al entendimiento. Y esto no quiere decir degradar el contenido de lo que voy a explicar. No lo explico para tontos, lo explico de una manera tal que aquellas personas con las que estoy trabajando y que no lo entienden como lo explico habitualmente, lo puedan hacer. Y un ejemplo que quizás hayan visto sea la lectura fácil, que son esas cosas redactadas, que como que es un texto que le han limpiado algunas palabras y algunos artículos y que están todas escritas en mayúscula, generalmente en letra grande, bueno, y que organiza la misma información de una manera un poco distinta. Eso es para que las personas que saben leer, pero que tienen alguna quizás discapacidad intelectual o algo por el estilo, tengan la misma chance de comprender ese mismo contenido. Esto nosotros obviamente, si trabajamos con alguna persona con discapacidad intelectual o que por algún otro motivo, como un ejemplo que va a dar más adelante, tenga alguna dificultad cognitiva, alguna dificultad para poder comprender aquello que habitualmente explicamos en el aula, bueno, podemos trabajar el cómo para que esa persona pueda accederlo o por lo menos tenga la chance. Los pictos, y un ejemplo que quizás hayan visto, aunque sean redes, los menús con fotografías, o si van a un local, los cartelotes grandes con las fotos, y no solamente para quienes tienen alguna discapacidad, sirven los pictos, esto de tener los dibujos en cuadraditos y poder señalar aquello que quiero o aquello que no quiero, o eso que estoy tratando de contar, lo cuento a través de imágenes que voy marcando en una
pantalla o en una hoja. Siempre me acuerdo de mis abuelos hace miles de años yendo en uno de los pocos viajes que hicieron al exterior, fueron a Estados Unidos, pero ni hello decían, y cuando iban a comer, me quedó grabado de pequeño esto, señalaban en los carteles de las casas de comida qué era lo que querían, ¿no? Y ahí funcionaba también como un apoyo eso, aunque no tuvieran una discapacidad. Bien. ¿Con qué recursos contamos, o se supone que contamos, por eso, o podríamos contar, por eso algunos signos de interrogación? Bueno, se supone que con algún tipo de respaldo institucional, más o menos, vamos a contar. Lo ideal, obviamente, es que allí donde trabajamos, yo les aclaro, estaba ahí cuando me presenté, pero yo no trabajo y no he trabajado, y no lo haré, en educación especial, que por lo menos en la Argentina son esas instituciones educativas de educación formal, pero exclusivamente para personas con discapacidad, y muchas veces clasificadas por discapacidad. Claramente el modelo social y la perspectiva que les estoy planteando propone exactamente lo opuesto, que es ese 12%, ¿dónde está? Digamos, todos mezclados con todos. Y entonces el aula, ese gran, entre otras cosas, constructor de representaciones sociales, es el lugar ideal para que nuestros futuros ciudadanos se críen y crezcan con esa misma noción. Estamos todos mezclados con todos. Lo que está en juego es la diversidad. Cuando les decía, bueno, el recorrido nos va a llevar a algún tipo de otra forma de llamar a las personas con discapacidad, 10 personas. Es cuando nos asumamos como una sociedad diversa y que además allí reside la riqueza. Y bueno, estaremos coexistiendo en el aula y en los demás espacios como ya debería ser. Y mientras más tiempo nos lleva, hay más personas sufriendo o que no pueden desarrollar su vida plenamente. Eh, no podemos esperar, no pueden esperar, ya esperan un montón. Decía, entonces, idealmente la institución nos acompaña dándonos formación, recursos. Hablaba de la UBA y de su programa Universidad de Discapacidad, y además las facultades hacia el interior también tienen programas específicos. Y aunque no sea algo tan específico, repito la palabra, aunque sea acompañamiento de las autoridades, supervisión, a ver si estoy haciendo bien la tarea, que me den herramientas, que si es necesario contraten a alguien para capacitarnos, y además que nos hagan seguimiento y que nos den contención, porque muchas veces trabajar estas cosas da angustia, además de muchas otras cosas. Y aunque no contemos con todo eso, nuestra responsabilidad y profesionalismo como docentes, en un montón de cosas siempre conseguimos la meta a pesar de algo, de las carencias económicas, de la falta de recursos, de la falta de apoyo, de acompañamiento de las autoridades, de los colegas, del entendimiento, de las familias, de lo que sea. Igual logramos la meta. Bueno, en esto, quizás más que nunca, también. Podríamos llegar a trabajar con un docente integrador, en algunos casos ocurre, y ahí está buenísimo que interactúen. Obviamente la primera interacción es con la persona con discapacidad, digamos, esto creo que quedó dicho al principio, por las dudas lo reitero, la primera y la más importante es con nuestro estudiante. Pero si se da la particularidad de que tiene un docente integrador, también el trabajo ahí es muy importante, el ida y vuelta, el que ese docente que conoce más de cerca al estudiante les transmita a ustedes lo que él o ella considera que son los mejores recursos, herramientas, los apoyos que necesita para que ustedes puedan ir orientándose. Y al revés también, ¿no? Facilitándole a ese docente el acceso a esos contenidos que están trabajando y que el docente va a laburar uno a uno para facilitarle a la estudiante ese acceso, que por X motivo no se puede dar plenamente en el aula sin la presencia del integrador. La empatía, quizás tendría que haberlo puesto primero, ¿no? Trabajar cuando corresponda, no siempre, esto a nivel superior quizás no, y en otras instancias no, lo pongo por las dudas, cuando se pueda, cuando se deba, trabajar con las familias, siempre, con ellas, no a pesar de ellas, y no juzgarlas, y no juzgar, acompañar. ¿Y con qué? Pensé mucho este título. Lo primero que me nació, porque todos nos tenemos que ir revisando todo el tiempo, lo primero que puse, ¿qué debemos enfrentar? No, Diego, no es enfrentar, es trabajar con.
es desarrollarse junto a, es poner en cuestión las resistencias propias y trabajarlas. Todos nos resistimos al cambio, aunque estemos recontra predispuestos. Y si no estamos predispuestos más, y esto de cambiar perspectivas cuesta, cambiar nociones, entender la educación en general de otra manera cuesta, comprender la diversidad que es necesaria en el aula cuesta, y que debemos hacernos cargo de otras responsabilidades que quizás siempre fueron nuestras, pero nunca fue necesario, o nunca se hizo explícito, o el sistema mismo hizo que las cosas pasaran por el costado. Bueno, esas son nuestras resistencias y no podemos permitir que afecten la calidad de vida de otras personas, y menos de nuestros estudiantes. Las resistencias del propio estudiante, de otros estudiantes, de los colegas y de la institución, en algunos casos. Trabajar con y respetar los tiempos y los procesos de principalmente la persona con discapacidad y de la familia. Y esto quiere decir algo re sencillo, que no está en los ejemplos que ya están por venir. Sobre todo cuando trabajamos con personas con discapacidad intelectual, hay algo, bueno, dos cuestiones, ¿no?, que no están mencionadas después. Primero, el karma de las personas, o uno de los karmas de las personas con discapacidad intelectual, el eterno aniñamiento, ¿no? Y eso implica un montón de desastres. Desde la asexualización, las personas con discapacidad intelectual no tienen vida sexual, mira vos. De nuevo, ¿no? Está puesto en cuestión la noción misma de la calidad de persona, la condición de persona. Desde eso hasta qué les proponemos, qué les ofrecemos, qué les permitimos, mira, qué les permitimos. Es un adulto, no es un chico. Es un adulto, si es que trabajamos con adultos. Y si no, es una persona, aunque sea menor de edad, que tiene sus derechos, y debemos tratarlo como cualquier otro niño, niña, adolescente. Les decía ejemplos, el tema de no hablar aniñadamente a. Otro ejemplo, respetar el tiempo de comprensión de la pregunta y de elaboración de la respuesta. Hola, ¿qué comiste ayer? Y sostener, porque no atropellemos con preguntas. Pero te estoy preguntando qué comiste ayer. No, pará, te entendió la pregunta, dale tiempo que la procese y que elabore la respuesta. Algunas personas te van a contestar al toque, otras se van a tomar un poco más de tiempo, y a otras efectivamente vas a tener que reformularles la pregunta. Estábamos hablando de accesibilidad cognitiva. Tenés que preguntar de otra manera, tenés que evitar formular las cosas de cierta manera, porque si le das a elegir entre dos cosas, ¿qué preferís? ¿A o B? Y siempre te va a decir lo que nombres a lo último, B. Entonces sabes que no tenés que dar opciones. Ya estamos hablando de estrategias. Y hay personas que, bueno, tenés que respetarle ese tiempo, bancátela. Y cuando aprendas a bancártela, después ya te va a salir solo. Saber que cada persona, como cuando hablas a veces, a quienes les ha tocado con su abuelo o su abuela, bueno, esto es lo mismo. Respetar los tiempos del otro. Y trabajar las dinámicas grupales, porque no solamente el individuo, sino ese individuo en un contexto social y grupal. Entonces, es el trabajo con ese estudiante y con los otros estudiantes, y de ese estudiante con los otros estudiantes, y bueno, y es un grupo en realidad. Así que son todos estudiantes y todas. Esto no sé por qué volvió a aparecer. Bien, vamos a los casos. Algunos que se me fueron apareciendo, hay muchos más. Traté de, digamos, de obviar aquellos que se dan justamente con personas, en instituciones para personas con discapacidad o con otro tipo de vulnerabilidades, donde se aborda con la misma mirada. La lógica es exactamente la misma, o muy parecida. Trabajes con personas con discapacidad intelectual o cualquier otro tipo de discapacidad o situación de calle o consumo problemático de sustancias. Estamos hablando de problemáticas sociales, de vulneración de derechos y, bueno, y de cuestiones que hay que restituir y facilitar. En este caso, bueno, un estudiante, hasta donde yo sé, sin ningún tipo de discapacidad intelectual. La verdad es que no lo sé y la verdad es que no me importa. Es una institución que yo aclaré, no es de educación especial. En todo caso, trabajo con una población diversa. Y salvo que vos seas médico, a vos, trabajando con personas con discapacidad, no te interesan los diagnósticos porque vos no medicás. Vos trabajás con la persona, planificación central en la persona, recuerden, y entonces vos trabajás con aquello que necesita, porque además el saber que tiene síndrome de Down no te sirve para nada,
porque las personas con síndrome de Down no son todas iguales, no quieren todas lo mismo, no pueden todas lo mismo de la misma manera. Entonces el trabajo con cada una de las personas es distinto. Y eso es un poco la definición de la docencia. Lo que pasa es que no siempre podemos. Y muchas veces nuestros procesos educativos están estandarizados y son... Bueno, hay parte de nuestra población que se la banca y que puede, dadas sus características, puede hacer su carrera o sus estudios y llegar a las mismas metas, ofreciéndoles a todos una cosa estandarizada. Y entonces dándonos la oportunidad de atender a aquellos casos que necesitan una particularización. Sería ideal trabajar como en otros países que siempre nos ponen de ejemplos, donde, no sé, trabajas con 12 pibes en el aula y puedes trabajar uno a uno, y bueno, pero esta es nuestra realidad, no aquella. Y les decía, no sé ni me importa si tenía una discapacidad intelectual, lo que sí me di cuenta claramente es que no había o había mucha dificultad para comprensión de los conceptos, para manejo de la abstracción, para expresión de aquello que quería contar, dificultad en comprender la consigna. En lo práctico no, en lo práctico había bastante buen desempeño. Lo que tenía que tratar de determinar era si eso práctico, que no era hecho delante mío, contaba o no contaba con apoyo y hasta dónde llegaba ese apoyo externo. Eh, bueno, entonces, ¿qué hice? Esta persona cursó conmigo, recursó, volvió a cursar y volvió a recursar. Y ahí, bueno, al menos conmigo, que soy un docente exigente, no es tan atípico que recursen algunos estudiantes. Pero, y bueno, y que no accedan que tengan una dificultad de desempeño que después en la recursada se levanta, porque en realidad no había un déficit o no había una dificultad, sino lo que había, bueno, eran otras dificultades de dedicación por cuestiones que no juzgamos, ¿no? Falta de tiempo, falta de compromiso, falta de ganas, desbordes personales, lo que fuera, no importa. Cuando vuelve a recursar, bueno, ya ahí la historia se pone más seria. Lo que le hice fue una adaptación curricular, es decir, tomé los principales puntos del programa de estudios que consideraba que eran básicos para que pudiera pasar mi materia de primer año, de nivel superior estamos hablando, y bueno, aquello que era nodal que supiera, y todo lo demás era plus. Y después lo que hice fue planificar un recorrido particular para este estudiante. Entonces, como él de hecho había manifestado cuestiones de horarios, de cansancio, perfecto. Entonces no vengas a cursar todas las clases, en principio venís clase por medio. Total, los contenidos ya los cursaste 2 veces, o sea, ¿cuánto más? Mandándole material aparte, algunos desarrollados especialmente, por esto de facilitar la accesibilidad cognitiva. No hay nada demasiado complejo en lo que yo enseño en radio en primer año, aclaro. ¿Y qué más? Y bueno, y prácticas diseñadas exclusivamente para él, y un examen y un criterio de evaluación pensado exclusivamente para él, de la mano de aquello que les dije primero, que es, bueno, de este programa, ¿qué es lo mínimo que tiene que saber? Y así es como se hacen digamos, los recorridos o las currículas personalizadas en los otros niveles también. Y así es como es y debería ser cada vez más, que también las personas con discapacidad intelectual puedan egresar al secundario y acceder a los estudios superiores si quieren. Y como en este caso, garantizada la igualdad de condiciones con respecto a sus compañeros, bueno, lo que logre. Y en este caso volvió a recursar. Digo, no todo tiene un final feliz, pero se hizo lo que se tenía que hacer y se trabajó con él, hablé directamente con él, obviamente fue lo primero que hice. Después lo hablé con las autoridades para que me dieran el ok en eso que yo quería hacer, me dijeron que por supuesto, y bueno, y lo hicimos, y él puso su mayor empeño, y yo puse mi mayor compromiso, y lamentablemente recursó. Pero no podemos decir que tenía barreras nuestras, no podemos decir que no hicimos todo lo posible. Segundo caso, de nuevo, y en este caso, claro, sí, sin discapacidad claramente, niños de jardín de infantes, nivel inicial. Sala de 3, o sea, olvídense que sepan leer claramente y hablar hasta ahí.
Y entonces con las docentes, con las maestras, diseñamos una actividad en el estudio de radio de ese colegio, para que grabáramos, para poder grabar el relato de un cuento en sus voces, en las voces de los pequeños. Entonces fueron al aula, fueron contando el cuento reiteradamente, apoyados con unas placas que habían diseñado las docentes, con imágenes equivalentes a los pictos que mencioné antes, con imágenes que iban representando los nudos del cuento, ¿no? Y los personajes. Y obviamente el orden seguía la secuencia del cuento. Y así lo hicieron varias veces. Entonces, cuando fueron al estudio de radio, fueron con ese apoyo visual, y los niños frente a los micrófonos y las niñas frente a los micrófonos fueron reproduciendo, fueron contando con sus propias palabras y entendimiento, y esto es lo genial, con su propio entendimiento de ese cuento, lo fueron contando, lo pudieron ir hilvanando y seguir más o menos el hilo secuencial gracias a ese apoyo, pero dieron su propia versión, y eso es lo absolutamente genial de esto. Este apoyo visual que les relato es el mismo que usamos en Nada Sin Nosotros, el programa de radio que hacemos con personas con discapacidad intelectual, para que uno de ellos que no lee, una de ellas que no lee, mejor dicho, pudiera, por ejemplo, conducir parte del programa. Entonces, las distintas secciones del programa estaban plasmadas en una grilla, que es la herramienta que todos usamos en radio, es una tabla donde se ordena el programa, pero en lugar de tener todo escrito, lo tenía con pictos. Y alguna palabra suelta, porque cada tanto algo te lee, es un caso raro. Es el que no lee, pero lee. Y con eso el tipo te presentaba un tema musical y además decía quién lo había elegido. Caso 3, volvemos al estudio terciario, y acá claramente no ninguna discapacidad de ningún tipo, pero un estudiante de hace muchos años que tenía una muletilla. Muletilla es la repetición de un sonido, de una palabra, generalmente. Muletilla se llama porque me apoyo en ella, generalmente porque en lugar de bancar unos segundos de silencio, medio segundo, para pensar lo que voy a seguir diciendo, siento la pulsión de llenarlo con algo, que suele ser... y entonces les voy hablando, por no poder hacer algo como esto, ¿no? Un poco más fluido, pero es la fobia que le solemos tener al silencio. Y ella terminaba todas las frases con un sí, y porque estamos hablando acá en Apex, sí, y esto después se va a subir, ¿sí? Y todo así, era bueno, para pegarse un tiro, por lo menos la audiencia. ¿Cómo la ayudamos a que se sacara esa muletilla? Bueno, hay todo un proceso que no viene al caso, un trabajo interno, quiero decir, pero además el apoyo que le dimos fue un cartelito puesto en la mesa de trabajo. Yo uso mucho las manos, pero veo que no entran en cámara. Un cartelito puesto en la mesa de trabajo frente a ella, que tenía escrita la palabra sí con signo de interrogación. Entonces ella, cada vez que miraba para un lado, tenía el recordatorio del sí. Y yo no me acuerdo si a la primera vez. A la segunda logró. A la primera lo minimizó un montón. A la segunda medio que lo erradicó, a la tercera lo sacó del todo. Con ese apoyo. Es algo muy difícil sacarse una muletilla. Muy difícil. Bien, otro caso que no enmarcaríamos en situación de discapacidad, como mucho podríamos decir. Una palabra que odio, pero que usa la ley argentina, padecimiento, psiquiátrico, bueno, si quieren, qué sé yo, sufría de claustrofobia, espacios cerrados. Y yo enseño radio, en un estudio de radio, imagínense. Bueno, entonces, ¿qué hicimos? Obviamente, lo primero, charla con ella, estuvo dispuesta, se animó, entonces la senté, se sentó, ¿vieron cómo hay que ir revisándose todo el tiempo? Se sentó al lado de la puerta, en la mesa, en la silla que estaba al lado de la puerta de ingreso al estudio. La puerta del estudio quedó abierta y el operador técnico, que es ese que maneja la consola del otro lado del vidrio, para quienes tengan en la mente un estudio en este momento, un estudio de radio, el operador suele operar escuchando con sus oídos sin nada a través de los parlantes que hay en ese lugar. Bueno, el tema es que si vos dejás la puerta del estudio abierta y los parlantes van sonando el programa, el sonido de esos parlantes vuelve a entrar al estudio, se mete en los parlantes, lo que te genera es un acople. No podés. Entonces el operador bajó el volumen, digamos, le sacó el sonido a los parlantes y operó con auriculares puestos.
Entonces podía seguir el programa con auriculares y podíamos tener el estudio con la puerta abierta sin que se generara acople. Y eso permitió que esta estudiante cursara un año de radio haciendo prácticas, desarrollando también sus habilidades de conducción y que aprobara la materia sin ningún tipo de dificultad. Como verán, no hay... Es creatividad esto. O sea, es tener la noción, es saber que es nuestra responsabilidad y es hacernos cargo de eso. Y después es crear, y probar, y algunas cosas van a fallar. No me refiero al primer caso de que, bueno, de que no se llegó a la meta deseada por todos, que era que aprobara la materia. Me refiero a que a veces el apoyo no sirve y bueno, hay que idear otras cosas, no hay que amilanarse ni frustrarse. Este caso es de educación no formal, en un espacio inclusivo, en un espacio público de Nación, acá en mi ciudad. Y es un espacio que trabaja la diversidad de una manera hermosa. Fue la primera vez que tuve en un mismo lugar la posibilidad de trabajar con personas con características de todas las poblaciones diversas con las que trabajo en forma individual. Entonces, qué sé yo, desde, bueno, distintos niveles socioeconómicos, una chica que vivía en un hogar, más de una persona con discapacidad, una con discapacidad intelectual, otra persona con discapacidad visual, otra con discapacidad auditiva, otras personas sin discapacidades, y así. Y en un momento, durante un ratito, estuvo oyendo un muchacho que estaba en situación de calle y que quizás estuviera en consumo de sustancias y o con alguna, y seguramente consecuencia del consumo muchas veces son alguna patología de tipo psiquiátrica. Me olvidé de mencionar, en este espacio también se trabaja ahí muchísimo la diversidad de géneros. Y este muchacho, bueno, llegó ahí en búsqueda de algo, iba y se quedaba casi todo el día y trataba de participar de actividades en las cuales él estaba muy dificultado de poder participar. Pero bueno, el espacio, que no era un dispositivo adecuado para él, claramente no, pero no por no quererlo a él, sino porque no estaban las cosas pensadas y no existían los recursos para él, y sí había otros dispositivos más adecuados. Entonces no era una cuestión de exclusión, sino de brindarle aquello que él necesitaba realmente. Porque si no era un como sí lo tenemos sentado, porque obviamente hubo trabajo con él y hubo adaptaciones, pero había límites para eso, porque no era el fin del lugar además. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué hizo la institución? Primero lo recibió y no lo expulsó. Segundo, habló con él y lo siguió todo el tiempo. Tercero, habló con los capacitadores o facilitadores de los espacios en los cuales él quería participar, uno de ellos radio, por lo tanto hablaron conmigo. Me preguntaron si yo estaba dispuesto a trabajar con él, dije obviamente que sí, me contaron cómo era un poco la situación, y bueno, y el muchacho empezó a ir. Yo previo a eso, y en el durante y después, hablé con el grupo además, con quienes eran ya asistentes de ese espacio, les planteé la situación, los consulté, estuvieron dispuestos y les tiré algunas recomendaciones de cómo manejarse. Como era una persona que podría, y esta es una cuestión de cuidado, no de prejuicio, que podría haber tenido alguna reacción desbordante, también se combinó con la institución que hubiera presente a alguien de allí, no para contenerlo a él, porque físicamente yo lo podía contener, sino para poder salir y dar aviso a alguien a quien hubiera que darle aviso. Y bueno, él durante algunas semanas estuvo concurriendo, se sintió cómodo, se sintió contenido, tuvo algún grado de participación en la medida en que él quiso. El grupo hizo un hermoso trabajo y compromiso y esfuerzo para convivir con él. Y bueno, duró hasta que la institución logró el objetivo de encontrar un dispositivo más adecuado para él y acompañarlo además a ese dispositivo. Fue un trabajo genial, un trabajo muy lindo. Bueno, y creo que este es el último ejemplo que doy. Prácticas profesionalizantes.
Yo les mencionaba, el ISEC es el terciario en el que trabajo desde hace 16 años como docente, y enseño radio y periodismo, y hago de la discapacidad una de las temáticas de la materia. Por lo menos lo propongo. Y cuando abordamos cuestiones que tienen que ver con la responsabilidad social del comunicador, idem, y con sus derechos, que por lo menos en la Argentina tiene y unos cuantos, pero además con las obligaciones o las responsabilidades que tratan de proteger esos derechos, bueno, cómo abordar cuestiones vinculadas a discapacidad, a personas con discapacidad, cómo nombrarlas. Yo trabajo con futuros comunicadores sociales y es obvio que tengo que hacer este trabajo, pero en realidad en cualquier materia sucede esto, porque como decíamos al principio, es un espacio de construcción de representaciones sociales, de producción de sentido, y cómo salgan de nuestras aulas comprendiendo la discapacidad va a influir en cómo va a ser abordada socialmente la discapacidad. Entonces, no es solamente para quienes enseñamos cosas vinculadas a la comunicación. Cómo llamemos a las personas con discapacidad en el aula es fundamental, aunque no sea un objeto de estudio en nuestra materia, aunque no trabajemos con estudiantes con discapacidad, debe atravesarnos igual. Construimos ciudadanía de todas formas y podemos aportar a la construcción de mejores condiciones de inclusión de las personas con discapacidad, aunque no las tengamos delante y aunque nuestra materia de la carrera, la currícula, no tenga que ver directamente con discapacidad. Entonces, además de estas cuestiones y de los trabajos que hago por fuera, vinculando siempre comunicación y discapacidad, porque una de las cosas que ocurre es que la discapacidad no está en la agenda de los medios. Ese es uno de los enormes problemas que tenemos. Las personas con discapacidad no están en los medios como contenido. En la Argentina hace varios años se hizo un estudio y en los canales de aire casi no aparecían. Creo que aparecían apenas un 25 o 30% de los casos. No tengo el número fresco, disculpen. Pero además, y esto sí lo tengo fresco, en el 70% de los pocos casos en los que aparecían las personas con discapacidad como contenido en los medios, en los canales de aire de Buenos Aires, ya sea en contenidos informativos o en contenidos ficcionales, aparecían mal representados. Como aquel héroe que individualmente supera las adversidades de la vida. Mentira, si no hay un trabajo social, el compromiso individual es necesario. Pero si no hay un acompañamiento de la familia, de los profesionales, de la institución, de la sociedad en sí, presentados como los villanos, ¿no? Con la característica como un rasgo representativo o característico, digo bien, de quien hace de malo. El que da pena, el superhéroe, ya lo dije. Bueno, en fin, no están, y cuando están mal representados. Y una de las cosas más importantes que creo que hago dentro de mi desempeño docente es generar acuerdos entre mi institución educativa, el ISEC, y por lo menos una de las organizaciones donde trabajo con personas con discapacidad, Senderos del Sembrador, para que mis estudiantes y de otras carreras y de otros años hagan prácticas profesionalizantes, es decir, ejerzan aquello que aprenden en la carrera, cualquiera de las carreras que sean ahí vinculadas a la comunicación social, en relación a las personas con discapacidad y a la problemática de la discapacidad. El ejemplo quizás más potente que tengo es la participación de grupos de casi 30 estudiantes en la cobertura de ya 2 congresos internacionales organizados por Senderos del Sembrador junto a la Municipalidad de Vicente López, y en el primero de ellos junto a la Universidad de Murcia de España. Y la cobertura y difusión de todo ese congreso de 3 días, de esos congresos de 3 días, estuvo a cargo de estudiantes, les repito, de creo que 8 carreras del ISEC. Eso generó un doble impacto. Por un lado, el potenciar el mensaje, el poder difundirlo más y mejor para que llegue a mayor cantidad de personas. Y además el tipo de mensaje, ¿no? Un mensaje adecuado sobre las personas y sobre la discapacidad. Y por otra parte, formativo para estos ya comunicadores sociales, aunque estén en rango estudiantes, para que puedan comunicar adecuadamente la discapacidad, para que puedan brindar aquellos contenidos de la forma necesaria para beneficiar la vida de las personas con discapacidad, pero también a la sociedad. Porque como les decía, en realidad el problema que hay, no se asusten, ya lo vimos, lo que tengo repetido, lo que está en juego es la condición de persona, y
que nos asumamos de una buena vez en este punto de discapacidad, pero en todos los otros que están en crisis. En este momento está en crisis nuestra noción de sociedad. Por ejemplo, en la cuestión de perspectiva de géneros también hay una disputa de las lógicas sociales, hay una puesta en cuestión de las lógicas sociales, de la cultura, de la producción de representaciones sociales, de la producción de sentido, de cómo entendemos a las personas y a la vida y a la sociedad. Y bueno, de eso se trata. Entonces, el día que nos asumamos como una sociedad diversa y que allí reside justamente nuestra riqueza, dejaremos de producir un montón de problemas y podremos resolver aquellos que estamos generando. Bueno, voy a respirar y me hice un mate y no pude. Lo tengo acá sin tomar todavía. ¿Sí? No, muchas gracias, Diego. Un placer escucharte. Además, conociendo un poco el trabajo en la radio, uno iba pensando justamente en eso, ¿no? En tu trabajo en la radio todo el tiempo y la coherencia en ese sentido. Hubo muchos comentarios que en realidad no son preguntas, pero sí son algunas reflexiones como bien interesantes que podríamos trasladar. ¿Me escuchás, Diego, a Te mí? traslado, Diego, una... Sí, perdóname, Carlos, un minuto que hace rato que Nelson me quiere decir algo. Te escucho, Nelson, ¿qué pasa? No, que capaz que estaría bueno que si pudieras compartir, por lo menos porque para los que no saben, yo trabajé con Diego, soy persona con discapacidad intelectual y trabajé con Diego en el programa Nada Sin Nosotros. Y capaz que estaría bueno que vos, que no estás orientado mucho con trabajar con personas con discapacidad, ¿cómo fue el momento ese de trabajar, que hoy en día estás trabajando? ¿Cómo fue trabajar en el programa y realizar el trabajo con los concurrentes que hicimos el programa Nada Sin Nosotros en una emisora de radio? ¿Cómo fue Sí. esa experiencia? Mira, voy a centrarme en otra cosa, ya que lo propones como tema, me parece interesante. La cuestión en general, ya incluso conté algún ejemplo, y lo que relaté creo que puede describir cómo encaramos ese trabajo, pero lo que sí puedo mencionar, ya que lo traes, es el trabajo con vos, Nelson. Nelson tiene una enorme capacidad de comprensión y de desarrollo y de análisis de, bueno, yo lo que más que nada charlé con él son cuestiones vinculadas a discapacidad, asumo que lo puedo aplicar a otros temas también, pero, y además tiene una facilidad para comunicarlos enormemente, entonces, enormes, entonces, básicamente nos centramos en el laburo con él, nos conocimos, de hecho en uno de los congresos nos conocimos, se acercó, bueno, y entablamos contacto, es un tipo que lo conoce media Argentina, es de ustedes, es uruguayo, pero acá lo queremos mucho y lo adoptamos, y lo recibimos con mucho cariño cuando viene. Y bueno, en un momento surgió la posibilidad de que participara del programa, aunque no fuera integrante de Sendero del Sembrador, era un programa que hacíamos con los concurrentes y las concurrentes, y no es un espacio abierto al público, pero bueno, valía la pena, porque en realidad de lo que se trataba era de poner el protagonismo en las personas con discapacidad, las que fueran parte de Sendero del Sembrador. Hemos entrevistado a un sinfín de personas con discapacidad, tanto como protagonistas de la noticia como como especialistas. Hay un montón de personas con diversos tipos de discapacidades que están, son flores de académicos y qué sé yo, y bueno, priorizamos siempre cuando pedimos una opinión autorizada, priorizamos que sea una persona con discapacidad por sobre otra, a igualdad de conocimiento, por supuesto. Y con Nelson entonces lo que fuimos desarrollando o trabajando, básicamente lo que hicimos fue una especie de capacitación, como podría haber hecho como con cualquier otra persona, viendo aspectos de manejo tecnológico, porque él muchas veces salía de Uruguay, casi siempre salía desde Uruguay, en vivo, entonces cómo hacer los vivos, nosotros transmitíamos con imagen, entonces dónde, cómo, con qué equipo, cómo manejar el equipo para grabar entrevistas, porque este tipo va, se mete en todos lados y te hace entrevistas, lo que sea, te hace hablar a cualquiera. Entonces, bueno, cómo grabarlo, cómo cuidar la calidad, esto es radio, la calidad sonora debe ser de aceptable para arriba. Y bueno, a través de intercambios, generalmente por esta vía, tengo que decir que
simplemente pensando en algunas mínimas adecuaciones, en cómo plantearle algunas cosas de las que trabajamos y después el resto lo mismo. Y bueno, lo tuvimos ahí a Nelson haciendo informes, entrevistas, muchas de ellas desde Uruguay, otras desde la Argentina. Y bueno, fue una muy linda experiencia. Y Carlos, ahora sí creo que tenías una pregunta para hacerme. Sí, hay una pregunta que se refiere a la educación inclusiva. Y Sí. preguntan si la educación inclusiva es disminuir las barreras, es una pregunta, ¿eh? ¿Es disminuir las barreras que impiden acceder al conocimiento? Claro, depende de qué estás hablando por educación inclusiva. Por cómo lo entiendo yo, no, al contrario. Vos dijiste es la manera de disminuir. Claro. En la Argentina, a ver, les mencioné la educación especial, pero no conozco las realidades de sus países, por eso me refiero a lo que yo conozco de acá. Por ahí ustedes tienen otras realidades. Está la educación especial, que ya mencioné que, bueno, suele ir por otros carriles, por otro paradigma. Y después se la llama em, integración, ¿no? El docente integrador, que también responde medio a un término que está bastante en cuestión. La cuestión es la inclusión. Sí, la idea es eh, no educación inclusiva, sino que toda educación por definición es inclusiva. Nuestro rol docente en sí mismo es inclusivo por definición, porque era el título original de esta charla. ¿Por qué? Porque nuestra función es facilitar el proceso de construcción colectivo de conocimiento para que pueda ser apropiado por todos los integrantes de nuestro aula. Entonces, eh, por definición es nuestra función. Lo que pasa es que venimos de un sistema educativo que masifica, que estandariza. Quienes cuentan con mayores recursos son los que suelen tener acceso a dispositivos donde hay una mayor dedicación a la individualidad, pero en algunos casos, no es garantía. Y entonces esto de pensar en qué necesita mi estudiante X para poder comprender de la mejor manera posible esto y o llevarlo a la práctica, eso es nuestra tarea. Lo que pasa es que las personas con discapacidad han sido segregadas durante gran parte de la historia humana, o toda, y entonces históricamente no han formado parte de nuestras aulas. Pero el problema es ese, es que no están en nuestras aulas, no que no sea parte de nuestra tarea desplegar estrategias inclusivas, que de hecho lo hacemos habitualmente sin darnos cuenta, en muchos casos. Diego, Sí, cuando vos te escuchaba y pensaba en otras intervenciones de Verónica Maldonado, por ejemplo, o de Carlos Escliar, que Verónica hablaba de convivencia en lugar de educación inclusiva, ¿no? sí, Una educación en convivencia. claro, Y Carlos Escliar justamente habla del estar juntos en la educación, ¿no? Y de las pedagogías de las diferencias. Ahí me parecía como bien interesante también plantearlo desde ese otro lugar. es Cuando, que cuando van quedando como términos en desuso y empiezan a aparecer nuevos términos también en relación a las personas con discapacidad, ¿no? Y también me quedó resonando algunos comentarios que fueron bastantes en el chat, que se referían al no estar preparados, ¿no? claro, Como sí, no estamos preparados para trabajar con personas con algún tipo de discapacidad. sí. Sí, varias cosas. Primero, sabes que cuando lo dije me resonó que había elegido mal la palabra, en el momento no la pude corregir. Yo dije, cuando hablaba del muchacho en situación de calle con consumo problemático y o patología psiquiátrica, dije, bueno, el grupo coexistió y yo quería usar la palabra convivió. Hubo una convivencia, esa era la palabra que yo quería usar y no me salió. Porque esa es la forma de vivir en diversidad. No es tolerar al otro. ¿Quién sos vos para tolerarme a mí? ¿Quién soy yo para tolerarte a vos? Nos aceptamos en nuestras diferencias y convivimos.
sabiendo que somos distintos y que ahí está la riqueza de la especie humana, no solamente en la diversidad de opiniones, en la diversidad de las formas de ser en sentido integral. Ahora bien, claro que no estamos preparados, porque la sociedad no está preparada, porque la sociedad hasta hace media hora y todavía hoy entiende y aborda la discapacidad desde otro lugar. Digamos, el modelo social es ley, al menos en la Argentina, es un tratado, es un convenio una convención internacional, digo bien, suscripta por mi país, año 2008, ratificada por ley posteriormente, rango constitucional, y la legislación, las leyes se van adaptando, se fueron adaptando a ese mandato internacional. Pero bueno, con dificultades, con resistencias y todavía falta un montón. Ni hablemos de aquellos que todavía están trabajando bajo otro paradigma. Claro que no estamos listos. Las universidades nos forman para esto. Si las universidades no nos formaron a nosotros con compañeros, compañeras con discapacidad, y tampoco nos formaron para trabajar con las instituciones que nos contratan y que nos dan capacitaciones, por lo menos aquí es obligatorio, una, dos, más veces por año. Bueno, en algunos casos se han tenido que poner, en otros casos todavía está pendiente. Entonces, por eso en una de las placas mencionaba el tema, bueno, del apoyo institucional, que puede estar o no, y también del trabajo con, ahí estaba mencionada la institución, la persona, las familias y los colegas. Hay que pedir auxilio y asistencia más que auxilio a la institución, y es la obligación de la institución brindar ese apoyo, sobre todo si es que está inscribiendo como debe ser. En la Argentina no pueden no inscribirte porque tenés una discapacidad. Entonces tenés que inscribir y además tenés que contar con los medios que faciliten esa cursada, y eso incluye la formación de los docentes. No son solamente medios técnicos o físicos. Bueno, eso a veces está, a veces no. El apoyo de los colegas. A fin de año, lamentablemente, el aislamiento preventivo, social y obligatorio que tenemos en la Argentina impidió que comenzáramos las clases en forma presencial. Las estamos haciendo en forma virtual, como sé que ustedes también lo están haciendo, pero con otras reglas de aislamiento. Pero ya a fines del año pasado estuve interactuando con un docente de la misma institución que sabía que iba a trabajar con una estudiante que tenía una discapacidad. No me acuerdo cuál ni me importa. Y bueno, y él decía, tengo el desafío de aprender digamos, cómo trabajar con esta persona, cómo dar la clase, qué necesita. Y lo voy a decir muy académicamente, estaba en pelotas, porque no, digamos, nunca había tenido experiencia, la institución no le brindaba apoyo. eh, y bueno, se topó justo de casualidad conmigo, estuvimos hablando 40 minutos y el tipo se fue con un listado de ideas, de apoyos, de adaptaciones, de prácticas, de actividades que podía hacer con esta persona. Obviamente la primera recomendación fue sentate a hablar con ella. Preguntale qué necesita. O sea, la persona que más va a saber qué necesita es la persona. Ni la mamá, ni el papá. Acá las familias, depende del nivel educativo, pero las familias suelen estar muy metidas, a veces de más. Típico ejemplo, y en este caso no es que esté metida de más, típico ejemplo, me salgo de la educación y voy a la medicina. Va una persona con discapacidad, en particular intelectual, acompañada por alguien a la consulta médica. ¿Quién es el paciente? La persona con discapacidad intelectual. ¿A quién le habla el médico? En general, al acompañante. Sí, ¿qué le está pasando acá a fulanito? ¿Quién es tu paciente? Bueno, estas personas en muchos casos, estos profesionales tampoco están preparados para. Es un déficit general hablando de déficit. Bueno, les decía, este colega se fue con un montón de ideas y con mi número. Y así como se iba a sentar a hablar con esta estudiante para ver qué era lo que necesitaba, lo que prefería y acordar una estrategia de abordaje y una planificación, también le iba a preguntar si estaba de acuerdo con que yo me acercara a un par de clases para verla en acción y para apoyar, aportar a ese proceso que iban a establecer entre docente y estudiante. Decía, lamentablemente no empezaron las clases en presencial, así que ese momento no pudo existir.
Diego, y Sí, justamente en relación a la educación virtual, ¿no? Lo que estamos experimentando en estos tiempos, en casi todo el mundo, digamos. Eh, ¿En qué medida facilita o es obstaculizadora para personas con discapacidad? Pensando en las distintas formas de discapacidad, ¿no? Probablemente para una persona con discapacidad visual, la mayoría de los materiales que subimos desde la universidad en esta plataforma universitaria virtual que utilizamos, en general suelen ser no accesibles, materiales no accesibles para personas con discapacidad visual. Es un sí. PDF que no cumple con las condiciones de accesibilidad para personas con discapacidad visual y suele ser casi como una foto Claro. que no pueden leer de ninguna manera, ¿no? Para personas que tienen discapacidad en relación a lo motriz, de repente hasta puede ser facilitador estudiar desde casa, ¿no? A través de la computadora. No sé, ¿qué pensás vos en ese sentido? Y que depende, siempre depende, según cómo se mire, todo depende, porque... ¿Y la interacción con los demás? Digo, por qué los demás estudiantes pueden compartir el aula, presenciar la clase? Digo, es riquísimo es lo que aporta la tecnología. Claramente nos permite resolver un montonazo de cosas. Vos planteabas la cuestión de las personas ciegas y sí, la digitalización de los contenidos y la masificación de los lectores de pantalla ha permitido un montón de cosas porque vos me dirías, bueno, sí está el braille, sí, ok, no todas las personas ciegas saben el braille, hay una proporción que es bastante Claro, baja para lo que uno podría presumir, pero claro. además tenés que pasar ese contenido a braille y es carísimo, o lleva tiempo si te lo hacen gratis. Eh, entonces, bueno, por un lado, el compromiso en la institución es una cuestión básica, es un derecho humano, o sea, vamos. Y hay distintos proyectos universitarios y no universitarios que se pueden ocupar de esas cosas. En Argentina tenemos Tifo Libro, si no me estoy acordando mal el nombre, que yo soy pésimo con los nombres, así que pido disculpas, pero es un proyecto enorme que hay acá, entre otros, y en Uruguay no me acuerdo el nombre, Nelson en un momento hizo una entrevista a un grupo de gente que se dedicaba justamente a digitalizar material para que fuera utilizado por personas ciegas, ahí en Montevideo. Eh, Espera, capaz que es una entrevista que nos hizo una vez a nosotros desde el programa Apex, generamos materiales audiolibros para personas con discapacidad visual. puede ser, y si no es uno más, mira, si no ya estamos mencionando dos, entonces ¿cuál es la No, excusa? era Carlos, Diego, los audiolibros. ¿Era él? ¿Te acordás, Diego? Es él. Mira, nos volvemos a ver entonces. No, ni idea, Totalmente. ni idea, ni idea. Porque aparte me acuerdo que estaban en un local, no lo asocié ni ahí, no recordé con la universidad. Sí, sí, Bueno, perfecto. es un local universitario que, Ah, claro, no lo asociás con la universidad porque es en un barrio, en el claro. Cerro de Montevideo. Estoy viendo a una compañera que participó durante años, hoy es estudiante universitaria, nos estamos mirando ahora a través del Zoom, Sí. y fue participante de ese grupo de adolescentes y jóvenes y niños, ¿no? Vos empezaste cuando eras niña, Nadia. Y por eso era imposible reconocerlo como un espacio universitario, porque en realidad es un espacio, el programa Apex, que trabaja en un barrio muy particular de Montevideo, que es el Cerro de Montevideo, y trabajamos directamente con la comunidad, ¿no? Perdón, te corté, pero me gustaba contar esta No, está buenísimo. situación universitaria particular. Está buenísimo, aparte así, me recordás que ya nos conocíamos. Yo en el momento seguro sabía que era un proyecto universitario. En el recuerdo, la verdad es que no, y ahí la veías y cuando hablabas de alguien con quien habías trabajado, la veías sonreír a Nadia, me imaginé Y que no era te, ella. no te acuerdas, Diego, que vos lo nombraste mal y al programa siguiente tuvimos que hacer la colección de... Sí, porque me contaste eh, que Carlos te había trompeado, te había pegado porque lo habíamos nombrado mal, es verdad. Ahora me acuerdo.
No. Vuelvo a la pregunta y retomo algo que ponen acá y también Lourdes había levantado la mano. Esperen que ordeno. Vos me preguntaste personas con discapacidad motriz y el acceso. Mirá, si esa persona vive arriba del cerro, o sea, si la imposibilidad es por cuestiones ajenas a que en realidad el tema es que no tiene garantizado un medio de transporte y o que la vía pública es inaccesible, te diría que está fenómeno para cualquier persona que tenga impedido el acceso, no porque tenga una discapacidad motriz. En el momento en el que el impedimento es una discapacidad motriz, macho, adaptar el edificio, o construir con accesibilidad universal, que según nos explicaba en el programa hace unos años una experta en el tema, construir algo con accesibilidad universal es igual, digamos, tiene el mismo costo o hasta un 5% más caro que la construcción normal, sin accesibilidad universal, solo que cuando después por ley te obligan a que lo adaptes a algo ya construido, te sale muchísimo más caro. Entonces, si vas a construir algo, ya construílo accesible. Ya te lo construyeron, ya está así, bueno, adaptalo. Es tu obligación. Entonces, si es por la discapacidad, te diría, ahí no, ahí hay una exclusión. Hay una exclusión. Después puede haber un punto intermedio. No, bueno, en realidad sí, podría, pero el tema es que vive en tal pueblo, tiene que tomarse el micro, tiene que venir, y sí, lo puede hacer. Pero la verdad que él es mucho más práctico de esta manera. Bueno, sí, pero es como cualquiera. Qué sé yo, a mí también me daría pereza. Yo he cursado un posgrado en La Plata con gente que viajaba desde, ¿dónde era? Catamarca, que es una provincia acá de más para el norte, y viajaban en micro cada 15 días, una locura. Bueno, a ellos les gustaba, qué sé yo. Por ahí si hubieran tenido la opción virtual, la hubieran elegido. Acá, Luciana Gómez decía, buenas tardes, mencionaste que aún se trabaja con otro paradigma, ¿cuál es el nombre del paradigma del cual yo trabajo? No es el que yo trabajo, sino el que impera actualmente, es el modelo social de la discapacidad, lo nombré de medio al principio, y es el que está planteado para quien me pregunta después qué bibliografía recomiendo. Miren, después si quieren a través de Carlos, de Apex, les hacemos llegar algo que buscaré para ustedes. Lo que sí de movida les digo que tienen que leer es la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. En particular los artículos que refieren a educación. Pero también le pueden pegar una releída a la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Que en esta cuestión que vos decías, Carlos, de que algo que me quedó en el tintero, esto es un proceso, ¿no? Entonces vamos interpretando, reinterpretando y cuestionando. Yo más antes les decía, bueno, alguna vez fue adecuado decir capacidades diferentes, ponele. Y ahora sabemos que es una aberración. Y en algún momento diremos que persona con discapacidad, ¿cómo pudo ser que alguna vez pensamos que estuvo bien? Bueno, es parte del proceso, justamente esta es otra cuestión. Nunca terminamos de aprender nada, y como esto es un proceso, nunca nada se fijó. Es toda una evolución. Entonces, en esta cuestión y en cualquier otra que sea una fenomenología social, tenemos que estar cuestionándola y cuestionándonos todo el tiempo, y esto es una revisión permanente, aunque sea esta cosa tan pavota como yo autocorrigiéndome mientras les voy hablando, digo, no, Diego, tal término es de la mirada anterior. Bueno, entonces, bibliografía sugerida, Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, se pueden Diego, bajar el PDF, bancame Nelson, y después, bueno, algún material específico que les podré mandar, que en este momento no tengo en la cabeza. Sí, Nelson. no, que acá en Uruguay también en el 2008 se ratificó la Convención de la Derecho de la Persona con Discapacidad y también se creó la Ley 18.651, Protección Integral con Discapacidad, que también está toda desglosada, que también la podemos ingresar a la bibliografía. Buenísimo, buenísimo. Claro, bueno, acá es donde el tema de estar acá reunidos personas de distintos países, donde aporta riqueza y también diversidad legal. También acá tenemos la ley de discapacidad, la de salud mental, la mencionaba al principio. Bueno, ahí son las particularidades. Pero el marco legal, digamos, el, el sistema jurídico internacional es común, salvo que alguno de sus países no haya adherido. Digamos, la convención, entiendo, rige en todos nuestros países. Acá Soraya preguntaba, Lourdes, te tengo esperando hace un montón, ahora vas vos. Soraya preguntaba, ¿es recomendable hacer visible a la persona con alguna discapacidad frente al grupo cuando comienza el año, si se integra por primera vez y antes que ingrese al salón? No sé, ¿lo harías con cualquier otra persona con cualquier otra condición? Yo creo que no.
Entonces yo tampoco lo haría con la persona con discapacidad. Como mucho lo que haría es lo que les dije antes, que lo haría también en otras situaciones, una charla uno a uno. No sé, he tenido, y ustedes capaz que también, estudiantes que, qué sé yo, pasan por alguna situación personal familiar muy compleja o tienen una vida laboral que no les permite garantizar regularidad de asistencia, y ahí uno tiene una charla uno a uno para plantear esa cuestión personal y tratar de encontrar una vuelta cuando uno se da cuenta que realmente no es alguien que se está haciendo el vivo y que quiere sacar alguna ventaja con respecto o beneficio con respecto al resto, sino que realmente tiene una problemática, lo atraviesa una problemática y nosotros como docentes podemos apoyarlo en algo para, para facilitar su proceso educativo. Es lo mismo. Entonces la charla aparte, como mucho. Lourdes, tu turno. Para que voy a poner el audio. Hola, ¿qué tal? Buenas Hola. tardes. El audio y el video. Hola a todos. Bueno, nada, seguían hablando y a mí me explotaba la cabeza porque cada vez se sumaban más cosas en mi cabeza. La primera, bueno, como poder dar, o sea, me alineo mucho que es un proceso realmente, uno cuando se encuentra discursivamente hablando, o a veces ahora pasa en Uruguay que cambió la política, o sea, el gobierno, y cuando se habla, por ejemplo, de discapacidad, es interesantísimo escuchar los discapacitados, y de esa manera yo decís, tipo, chao, otra vez para atrás, ¿no? Pero bueno, pero porque, bueno, vienen como, no sé, pienso yo, más allá de la política partidaria, sino de dónde está instalado, desde dónde están pensando, ¿no? Algunos grupos. Y sí, obviamente que es verdad, estoy de acuerdo que crea realidad las formas que nombramos. Y bueno, me surgían pila de cosas. Una es tipo en esta clave de procesos, de tiempos, de evolución o involución. Como, por ejemplo, tuve una práctica, yo soy educadora social, y en una práctica en el liceo me llamó pila la atención que en uno de los liceos que investigué era un turno, ¿no? Que ya dice también, un turno para hipoacúsicos y gente sordomuda, y el otro turno para los chicos, entre comillas, con todas las capacidades motrices, y más que nada, y eso y todo, ¿no? Porque discapacidades tenemos todos. No. Ya estaban como divididos por turnos. Perdón que te interrumpa, Lourdes, perdón. Perdón que te interrumpa, es re importante esto. No, no todos tenemos discapacidades. ¿No? No, no. Todos somos A ver, personas dale. distintas. Está buenísimo esto. Todos somos personas diferentes. Tenemos características distintivas y en algunos o en muchos casos podemos tener y podríamos llegar a decir que todos tenemos algún déficit. Podríamos decir que todos tenemos algún déficit, pero como vimos en el comienzo de la charla, la discapacidad no está dada por tener un déficit. La discapacidad es la imposibilidad de que vos hagas algo Porque el porque ambiente no te lo permite. te lo impide. Porque la sociedad se organiza alrededor de un modelo estandarizado de ser humano que dice que piensa de cierta manera, que se educa de cierta manera, que se mueve de cierta manera y que hace las cosas de cierta manera y que tiene 2 manos, 2 piernas, 2 ojos y 2 oídos que funcionan de cierta manera. Entonces yo les decía en algún momento, yo tengo un déficit visual. Digamos, yo así no veo, más o menos los veo, dentro de un tiempo no voy a ver nublado directamente, pero me pongo un anteojo y puedo leer, puedo hacer mi vida tranquilamente. Entonces tengo un déficit, pero no tengo una discapacidad. Lo discapacitante es cuando la sociedad se organiza de tal forma que me deja afuera por ese déficit que yo tengo, en lugar de ofrecerme un apoyo, una adaptación, u organizarse de otra manera para que no haya problema. Lo llevo de nuevo a lo arquitectónico y te devuelvo la palabra, Lourdes, perdóname. No, tranqui. Volviendo a la cuestión de la accesibilidad física, que es lo que más fácil nos sale a entender, porque además es lo primero que se empezó a trabajar, por lo menos acá. Están las llamadas sendas peatonales accesibles. Vos estás en la vereda, acera, vas caminando y en lugar de bajar el cordón de la vereda, pisar lo que sería la calle y volver a subir al cordón de la otra vereda, la senda peatonal, es decir, las líneas pintadas en la calle, están elevadas. Hay una especie de lo que acá llamamos loma de burro, que se suele usar para bajar la velocidad, pero en lugar de ser comba, en lugar de ser redondeada, tiene una subidita, una meseta y una bajadita. Entonces los autos suben la subidita, andan la meseta y bajan la bajadita, y los transeúntes cruzan
por esa senda peatonal elevada. Es decir, nunca bajan, siempre se mantienen a nivel. Eso le sirve tanto a una persona que está cansada, como a una persona con discapacidad motriz, como una persona que usa bastón, una madre o un padre con su bebé en un carrito de compras, whatever. Entonces, ahí alguien que pudiera tener un déficit motriz no ve afectada su vida, es decir, no hay un impedimento, no hay discapacidad, no hay nada discapacitante porque esa calle está construida de tal manera que no deja a nadie afuera. Entonces, ojo con estas cosas que se repiten, y perdón, Lourdes, no lo tomes a mal, No, por está favor, re no es con bien, es vos. parte de esto, obvio. No todos tenemos discapacidad, porque además eso nos lleva a... Y bueno, entonces todos tenemos discapacidad, todos nos arreglamos de alguna manera. No. Dale, Lourdes, seguí, perdóname. No, en el ámbito, me puse a pensar también, bueno, ahora se voy para atrás y para adelante. No, a ver, en esta experiencia que te decía, que les decía que tuve en el liceo, me llamó pila la atención porque sin yo tener como una formación específica en este marco de la discapacidad, etcétera, Sí. nada, cuando fui a hacer las entrevistas con los gurises, los adolescentes, ellos veía que me leían los labios y entendían re bien, y cuando ellos hablaban como de una manera diferente, pero yo les entendía, había una intérprete que por obligación estaba en el liceo, y la tipa tenía formación, no sé, o sea, se dedicó a la lengua de señas, entró en un marco educativo, no sé, también capaz que hay cosas que yo tomo como porque sí, y no es tan así, pero digo, si estudió lengua de señas, no sé, y lo anuló todo esto que decías en el marco médico, o sea, lo anuló totalmente a los chiquilines que yo quería entrevistar, que vimos que en las preguntas iniciales yo les entendía y ellos me entendían, y el triángulo, cuando íbamos conversando, o sea, el chico o la chica perdió contacto visual conmigo todo el tiempo, porque fue anulada todo el tiempo, porque miraba al intérprete que le hacía todo, y y a la vez no la dejaba responder, no le dejaba responder. Entonces, como todavía hay como niveles, y donde uno de repente dice, bueno, pensé que iba, ¿no? a estar posicionado, viendo a la persona, al adolescente en ese caso, como un sujeto de derecho, lo anuló totalmente, ¿no? Entonces, como hay un trabajo realmente por construir en la comunidad general, pero bueno, también a veces parece que en la gente que se está formando, no sé, o que está trabajando directamente con esta población, ¿no? Y es que lleva mucho tiempo, hablábamos de las resistencias, las instituciones, ustedes ya saben que tardan mucho tiempo en adecuarse a los cambios sociales. Estamos hablando nada más ni nada menos que de un cambio de paradigma. Venimos del paradigma médico hegemónico, donde las personas con discapacidad eran entendidas solamente a partir y como no una condición siquiera, que es lo que nosotros consideramos, sino como una patología, y que era algo a ser rehabilitado, a ser curado. Y eso es lo que se instaló y así se trabajó durante muchos años, entonces es lógico que cambiar eso, como cambiar cualquier otra cosa que está tan arraigada, cueste mucho tiempo y esfuerzo y resistencias y en fin. Entonces pueden pasar un montón de cosas en esa profesional. Puede ser que no haya sido formada adecuadamente, puede ser que se haya formado bajo otro paradigma, puede ser que se haya formado en ese paradigma, pero que las mismas instituciones en las que trabaja la lleven a tener ese desempeño porque eso es lo que le imponen o le piden, y no le piden, no le imponen, no le facilitan el otro desempeño. Porque vos, como un pececito en el mar, podés llegar hasta cierto punto, pero si te encierran con un grupo y te dicen, bueno, y no te dan los recursos, ahí en algún punto te están forzando. Después, bueno, viene tu responsabilidad de decir, no, yo así no. Eso también, por supuesto, no, esta no es mi manera de trabajar, no, así, no es que, digo mal, no es mi manera, no es la manera humana de trabajar, esto es ilegal, no es digno, no respeto la dignidad de las personas. Y esto de hablar al otro es muy habitual en discapacidad intelectual, claro, donde hay dificultades comunicacionales también, de habilidades comunicacionales también, pero en general donde hay vulneración de derechos. Por lo menos acá en la Argentina hay al menos un sector social que cree realmente que, por un lado, los sectores populares tienen un menor acceso a la educación, no tienen acceso a la educación,
o esa educación es de menor calidad. En algunos casos eso es cierto, en otros casos no. Pero además, que eso influye directamente en sus capacidades cognitivas de razonamiento. Y que por lo tanto, hay que decidir por ellas. O votan como tontos. O lo llevan de sus narices. O cuando están defendiendo sus derechos civiles, en realidad están siendo usados por otros. O sale otra persona a decir lo que aquellas personas necesitan. Y esto de nuevo atraviesa la cuestión del derecho a la comunicación, porque si hablamos de que se difundan las perspectivas y las necesidades de esos grupos sociales vulnerados, la primera voz que debe ser escuchada para poder comprender y atender esas necesidades es justamente la de esas personas. Entonces, no solamente es en ese aula que vos me describías, Lourdes, donde esa persona hablaba por los demás, por lo tanto les impedía expresarse. A nivel social, es decir, a nivel mediático, pasa lo mismo. Los medios, por definición, intermedian. El problema es entonces cómo. Mal. Poco y mal. Y Carlos. cortita y ya nada, como que a mí como educadora social una cosa que me así pensando, ¿no? Que a veces lo que es la singularidad de los estudiantes y trabajar de forma homogeneizada, que también muchas veces es muy difícil trabajar de forma singular con cada uno, porque cada uno también tiene una historia, ¿no? Y unos tiempos y unas formas, ¿no? Que no es igual para todos, ¿no? Ya ahí también tenemos como esas diferencias, y que bueno, y que a veces en esto de mantener las trayectorias educativas y como los componentes sociales, ¿no? De todo lo que en sus casas, por ejemplo, pensando en la pobreza, ¿no? Yo te juro que esta pregunta la hago desde la total ignorancia, en el sentido de decir, ¿y qué diferencia hay con capaz que esto que traías vos, digo, mientras hablabas también me iba preguntando y contestando, o sea, la historia que tiene la discapacidad atrás, de ponerlo en un lugar como de enfermo, etcétera, desde un modelo médico como es patologizante, así, Sí, y la pobreza que también está cargado de muchos estigmas, ¿no? Y que esos gurises también están en clase, o sea, y con situaciones también complejas, ¿no? O sea, o sea, habría algo que también podríamos decir, la historia de las personas con discapacidad es un grupo a atender, obviamente con su forma, con otras, no sé si se entiende, o sea, pensando en los gurises pobres o los más complejos, con historias de vidas complejas que también a veces en la actualidad, la realidad hace que no, los maestros, los profesores no podamos tener un trabajo singular con esas personas también, y eso también es parte de la actualidad, ¿no? Sí, es que si recordás una de las primeras placas, de lo que estamos hablando es de cuestiones de derechos. Entonces, sí, efectivamente, hay derechos vulnerados. Es una problemática social y debe recibir una respuesta social. Entonces, sí, es verdad, comparten un montón de estigmas o de formas de estigmatizar, aunque no sean los mismos estigmas. Y comparten también hasta cierto punto la invisibilización. Lo que pasa es que, en mi humilde opinión, tiene muchas coincidencias. Las personas vulneradas socioeconómicamente suelen estar invisibilizadas. Las personas con discapacidad, en particular las personas con discapacidad intelectual, están invisibilizadas y anuladas. No se les reconoce ni su derecho a ser personas, a poder ser y decidir qué ser, qué quieren ser y hacerlo. Creo que, aunque alguna cosa pueda repetirse con las personas humildes, con necesidades básicas insatisfechas, por lo menos hay un reconocimiento en alguna medida de que tienen esas necesidades básicas insatisfechas y de que algo habría que hacer. Después si se hace, no se hace, que se hace es otra historia, pero hay un reconocimiento en general, de la misma manera, sobre las personas con discapacidad, insisto, en particular las de discapacidad intelectual, ni siquiera eso, porque si son personas que no pueden, entonces eso es lo que quiere decir cuando llamas discapacitado a alguien, que no puede, es alguien que por definición no puede. Entonces para alguien que no puede, ¿qué haces? Lo pones a un costado para que no estorbe, como mucho le das algo para que se entretenga.
que es como muchas veces funciona. Y entonces ahí hablan por vos. Hay muchos puntos de contacto y hay otras dificultades específicas. Carlos. Gracias. Por favor, a vos. Estimados, estimadas, estamos ya en la hora, vamos a cerrar la sala porque a las 4 tenemos otra clase. Nada, muchas gracias, Diego, nuevamente por tu participación. Súper interesante el intercambio, además, que se dio en la sala. Y muchas gracias a cada uno de ustedes por participar. Es súper grato encontrar caras conocidas entre las personas que están participando en los diálogos. Así que nada, Diego, te agradezco mucho y seguimos muy en contacto. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, gracias Carlos, gracias Nelson por invitarme acá en el marco del programa Apex. Un placer haber interactuado a través de la Universidad de la República. Y muchísimas gracias a todas y todo, porque creo que, sí, son ustedes dos los únicos hombres de la sala, ¿puede ser? Sí, creo que sí. Sí, somos los únicos. Bueno, de nuevo, ¿no? Hablamos de conflictividades sociales, No es casual esto. Bueno, no me desvío. Gracias a ustedes dos por hacerme partícipe de esto. Gracias a quienes vinieron acá a compartir este tiempo conmigo. Espero haber aportado algo. Nada, si quieren, nos habilitamos todos el sonido y despedimos a Diego con un aplauso. ¿Les parece? Ay, habiliten las cámaras, así les saco una foto, que siempre me olvido. Habilítense las cámaras. Ahí va, habiliten las cámaras. Por favor. Por favor. Lástima, ya se bajaron algunos. A ver. Tiene cámara, así que... Esperen. Pueden hacer levantando la manito, tipo saludando, o lo que quieran, o la payasada que les guste. Ahí estamos. Bueno, muchísimas gracias. Chao, hasta la próxima. Gracias, Diego. Un abrazo grande. Nos vemos pronto.